al aire de AR12. Mi nombre es Damián Falcón y los voy a estar acompañando hasta las 12 del mediodía junto a un gran equipo de profesionales. Hoy, en reemplazo del doctor Juan Pablo Godoy Vélez, el conductor oficial de este programa, quien inicia sus merecidas vacaciones y a quien le mandamos un fuerte abrazo. Ahí me ponen desde el control el sonido del serrucho. Les hago la de Ramón, ¿o no? ¿Qué tenemos en el programa para hoy? Tenemos de todo. El fútbol y los argentinos, la pasión de multitudes en este contexto, ¿no? En el Mundial y más allá de la épica deportiva en Atlanta, el pase de la selección a la gran final frente a España expone el tejido vivo de la argentinidad. En un contexto social fragmentado, el fútbol vuelve a operar como el gran articulador o aglutinador cultural, donde el rito colectivo, los cantos con fuerte impronta histórica y geopolítica como los recientes en Malvinas, y la devoción por Lionel Messi, una devoción casi religiosa, constituyen lo que sería el corazón emocional, el refugio simbólico de los argentinos y un sentido de pertenencia inquebrantable. Ahora bien, la pregunta es la siguiente. ¿Seremos capaces los argentinos de trasladar toda esta épica colectiva hacia nuestra realidad cotidiana y mirar hacia los sectores que más sufren? Bueno, sería interesante que la clase dirigente política se una para derrotar al flagelo de la pobreza, la falta de empleo y de los salarios que no alcanzan. Hablando justamente de los sectores más desprotegidos, ya pasó un año de la ley de emergencia en discapacidad, la sanción. Mientras tanto, las organizaciones denuncian que el ajuste oficial asfixia al sistema, entre demoras de largos meses en los pagos de parte del programa de Incluir Salud o del PAMI, aranceles desactualizados, los centros de día. Vamos a estar hablando justamente con el presidente de una asociación de un centro de día. Se ven obligados a recortar servicios. Y lo venimos advirtiendo en este programa durante varios programas anteriores. Los discapacitados y los jubilados no son los únicos que la están pasando mal. Hoy en el programa vamos a estar hablando con Jorge Alarcón y con Ezequiel Rodríguez, que es el secretario de Juventud del sindicato que aglutina a los repartidores de las plataformas. Bueno, ¿cuál es su situación actual? ¿Qué pasa con estos créditos que piden a las propias aplicaciones? Ya, según datos del Banco Central, creció casi un 122% en lo que va del último semestre los pedidos por parte de estos trabajadores. Trabajadores endeudados que viven pedaleando justamente para pagar ya no el alquiler o los alimentos, sino para pagarle a la propia aplicación en descuentos que se hacen de forma automática de sus comisiones. Y si sos inquilino, quédate hasta el final porque vamos a estar hablando con una especialista en mercado inmobiliario sobre todos los cambios que trae la propia ley, la derogación de la ley antigua y qué pasa con todo esto de los pactos libres que se hace entre propietarios e inquilinos. Todo esto y mucho más en el programa de hoy. Bienvenidos a La Letra Chica, un programa en defensa propia. Así arrancamos. ¡Vamos! ¡Vamos, selección! ¡Porque venimos a alentar! ¡Para ser campeón! ¡Voy a esperar! ¡Parece! ¡La saca la media luna! ¡Ahora! ¡Más que ascenso!
el cielo y en la tierra. Vamos a intentar ganar, vamos a dejar todo, pero ya después de esto es muy difícil intentar que la gente entienda lo que demuestran los jugadores. Es impresionante. Messi se abraza con todos. Y esta es la bandera, la de Lo Celso. ¡Qué impacto la selección argentina! ¡Qué ejemplo mundial! ¡Que la cuenten como quieran! ¡Pero acá Argentina ganó! ¡Con fútbol, papá! Demuestra la locura que tienen los argentinos. Muy bien, Guillermo Zuccoli es sociólogo y profesor universitario. A propósito de toda esta fiebre del Mundial, de la escaloneta, de las alegrías que nos sigue dando partido tras partido, ya nos metimos en la final, pero quisiera arrancar con vos y analizar esto. ¿Qué significa el reciente triunfo de la escaloneta frente a Inglaterra? A ver, lo voy a contestar más como sociólogo que como analista deportivo. Igual yo creo que incluso el fenómeno de la escaloneta tiene una particularidad que tiene también la sociología, que es que todo el mundo habla de la escaloneta. Todo el mundo habla de lo que es el fenómeno del fútbol. Pero vamos a tratar de acercar algunos pensamientos, algunas reflexiones. Yo creo que hay un punto inicial de todo lo que se generó en estos últimos 6, 7 años que lleva el fenómeno de la escaloneta, que es que se transformó de un equipo de fútbol a una comunidad simbólica. O sea, la escaloneta no es solamente un equipo que juega al fútbol, que también lo es, y es quizás su actividad más importante, pero a lo largo de todos estos años, y sobre todo a lo largo de este mundial, se transformó justamente en una comunidad simbólica. ¿Por qué? Porque en ella se representan los valores, por lo menos que deseamos los argentinos. Los valores que tienen que ver con la humildad, con la solidaridad, con el compromiso, con la misma experiencia, en donde es motorizada fundamentalmente por Scaloni y por Messi, que son como los líderes con unas características disruptivas, distintas de lo que Argentina estaba acostumbrada a tener en los líderes, que trabajan más desde el silencio, desde el esfuerzo, y que llevaron a unos triunfos deportivos. Y el triunfo deportivo, sociológicamente, lo que genera es una efervescencia colectiva. Claro. Inevitablemente. Contagio que es... Claro, es algo que nos excede incluso, ¿no? En términos, podemos citar incluso al mismo Durkheim, uno de los fundadores de la sociología, que va a dar, bueno, se va a generar algo superior a la suma de las partes. No podemos entender solamente el fenómeno colectivo, el triunfo colectivo, que yo creo que también, o sea, esto más una opinión personal, ya lo que generó la escaloneta, hasta el triunfo, más allá de lo que pase mañana, es algo que generó, ya más allá de que sea solamente un triunfo deportivo, lo que se genera deportivamente. Ojalá que ganemos mañana, esperemos que sí, pero yo creo que todo lo que aúna y lo que genera el fenómeno de la escaloneta va más allá de si mañana ganamos o no. Es decir, y eso también es algo muy interesante. Hay como una sensación de el partido frente a Inglaterra, lo vencimos, nosotros ya ganamos. Sí, está, obviamente no se le puede exigir más deportivamente, aunque el argentino siempre exige un poco más. Y dentro de esta efervescencia deportiva, digamos, ¿cuáles son los beneficios que trae, ¿no? Y acá hay que hacer una especie de salvedad, ¿no? El argentino por naturaleza, por tradición, es amante del fútbol, vive pasionalmente el fútbol, pero el fútbol es un elemento de la realidad, ¿no? A mí me gusta pensar al fútbol como... Lo digo en un momento donde estamos todos desbordados por fútbol, pero en realidad la realidad es esa. Es un fenómeno deportivo en donde acá se vive de un modo muy particular. 10 minutos antes... ¿Por qué sufrimos tanto los argentinos? bueno, pero sufrir también forma parte de nuestra esencia. Lo bueno es que el fútbol, lo que nos demuestra el fútbol, es que después de ese sufrimiento hay algo más. Hay algo que... ¿Y cuáles son, digamos, los beneficios o las cosas positivas que estamos viendo en todo este proceso de la escaloneta? Bueno, el sentirnos parte de algo, ¿no? Eso es algo tan importante, tan básico de las unidades humanas y de las sociedades también. Y el triunfo, el festejar, el canto, la camiseta, que nos hiciste poner la camiseta hoy. Todos con la camiseta. Y sí, para estar...
Pero es tan importante sentirnos Sí, sí. parte, que somos parte de algo. En cierta forma te genera la identidad, ¿no? Argentina, la argentinidad. Sí, una identidad que se va construyendo por el tiempo, pero esta unidad también, algo dijiste vos, barre las diferencias. Claro. Y en una sociedad totalmente fragmentada, no solamente argentina, una sociedad, una modernidad líquida que te dice vos tenés que consumir, vos tenés que ser único, vos tenés que diferenciarte de los demás, un fenómeno como un mundial, no solo en Argentina, sino en el mundo, te acerca, por lo menos esto, y barre temporalmente las diferencias, ¿no? Jorge, ¿qué valores representa esta selección hoy? Mira, yo le voy a hablar a doña Rosa Don Carlos, para que usted, doña Rosa Don Carlos, a su vez, hable a sus nietos, a sus hijos. Yo no soy futbolero, ¿para qué me voy a engañar? Pero estoy entusiasmado con este mundial. Pero quiero hablar de esta persona que tengo acá en esta bandera, Leo Messi, de este señor, que es el número 1, que es el más grande del mundo, y yo no lo voy a decir, sin duda lo es. Pero quiero hablar de otra cosa. Quiero hablarle a su nieto, a su hijo. Lionel Messi nació con un problema, creo que de enanismo en la enfermedad, y se tenía que poner una inyección todos los días. Todos los días. Fue a Newell's, no se lo pudieron dar, fue a River, no se lo pudieron dar, y tuvo que toda su familia trasladarse a Barcelona, donde, gracias a Dios, consiguió esto. Pero ¿sabe qué significa eso? Lo que yo le digo siempre a usted, lo que le digo siempre a los niní. ¿Sabe qué significa eso? Lo que dijo Séneca. Se preparó. Y cuando le llegó la oportunidad, fue un hombre de triunfo. Séneca decía que la confluencia de la preparación y la oportunidad te daba la suerte o el éxito. Pero si vos tenías la oportunidad y no estabas preparado, hubieras fracasado. Messi se preparó. Inyecciones todos los días. Ir a España, ir a Barcelona. Escuche, doña Rosa, don Carlos, tramítale a sus hijos que dicen, uy, qué país difícil, no se puede. Sí, claro que sí. Pero hay que prepararse, hay que sacrificarse, hay que ser perseverante. Porque el Messi que vimos hoy, el Messi, que vimos hoy, este señor cumplió con lo que dijo Séneca, se preparó. Así que para mí el mejor ejemplo de este mundial es que se hable de Messi. 39 años y se está luciendo en el mundial porque se preparó. Fuera de la cancha, para mí es mejor que dentro de la cancha este señor. Muy bien. Guille, te hago la última para analizar también este fenómeno que impacta en varios aspectos de la realidad argentina. ¿Por qué Malvinas y la geopolítica se sigue jugando adentro de cada partido? Primero hay una relación histórica del fútbol con... Siempre va a ser un momento histórico. Y yo creo que también dentro, con todo lo que terminó pasando en el partido del otro día contra Inglaterra, más allá de la gesta de poder dar vuelta el partido y de sacar finalmente la bandera, una bandera que estaba en la tribuna y que pasa a los jugadores, marca también que la Escaloneta no es solo un equipo de fútbol, sino que tiene ciertas, por lo menos no. Sí, por lo menos nunca lo han valores, mostrado. no una ideología Sí. política en particular, pero en definitiva Y sí, que ellos porque todo forman- es política. Sí, que ellos forman parte también del sentir de los argentinos en eso. Yo creo que todos los argentinos nos sorprendimos para bien de ver esa bandera, aunque también era un signo de irreverencia, Rebeldía, claro. había algo. Lo primero que Por lo pensé menos de protesta, ¿no? ¿es CIA o lo están haciendo de verdad? Sí. Lo primero que pensé. Y cuando lo estaban haciendo, sí, muestran también un sentir del pueblo argentino. Bueno, la gesta deportiva históricamente también siempre ha funcionado como paralelo también de las guerras y los enfrentamientos. entre Jorge, países. ¿a vos qué te pareció esta actitud de la selección de mostrar la bandera de Malvinas? Primero... En este partido, ¿no? Porque, Claro. con todo lo que significa. Primero, esa bandera la llevaba chicos que no necesitan de nada. No necesitan hacer política. La mayoría tienen ingresos tremendos. Entonces pensaron en el país, en el sentimiento. Pensaron en los caídos en Malvinas. Y lo único que estaban diciendo, las Malvinas son argentinas, es una realidad. Ahora, vos me preguntás qué me... El tema. Una cosita más. Voy a leerlo. Para mí la Escaloneta puede entenderse como un fenómeno de construcción de identidad nacional, integración simbólica y producción de capital cultural. No es únicamente un equipo exitoso, sino que representa un relato compartido sobre cómo la sociedad desea verse a sí misma.
Me parece que esa es como un poco la conclusión. El mensaje. Lo que queremos ser como sociedad, bueno, la escaloneta nos lo está mostrando un Un poco. poco la aspiración. Sí. Guille, muchísimas gracias A por vos. esta reflexión y este análisis un sábado a la mañana, que no es poca cosa, ¿no? Nosotros vamos a cambiar el eje de la información. Lo decíamos en la apertura, ya pasó un año de la sanción de la ley de emergencia en discapacidad y sin embargo los cambios no se están viendo, más bien lo están padeciendo sobre todo los centros de día, quienes prestan los servicios a esta población más que vulnerable. Tenemos un informe para ver y enseguida nos metemos en el piso con Raúl Guaites, que es el presidente de la Asociación Civil de Día Irregulares Motores Ezeiza, CEDIME. Muy bien, veamos el informe y enseguida volvemos. ¿Sabías que el Estado tiene más de 200.000 pedidos de pensiones nuevas por discapacidad sin responder? ¿Te parece justo que se ajuste por ahí? No, no se debería ajustar por ahí, no. Por empezar, no hay gobierno, hay saqueo. No, no me parece justo. Siento que los discapacitados siempre son los que más sufren. No, para nada. No, claro que no. Hablar de la gente necesitada como si ellos fueran el problema es... Los centros de rehabilitación están al borde del cierre. ¿Qué pensás que es lo primero que debería recortar el gobierno? Tendría que por ahí empezar a hacer prioridades en qué sería lo importante y qué es lo fundamental. Y los sueldos de los políticos. Y para mí, los diputados, los senadores... Si se necesitara una terapia urgente y la obra social no te pagara, ¿a quién le reclamarías? No sé, a nadie. Buscar alguna defensa del consumidor o algo por el estilo. Y tendría que reclamarle al Estado, pero bueno, no. Si no lo pagan ellos, no sé. Habría que ir a la justicia, pero la justicia es inexistente, porque responde al poder político. ¿Sentís que la discapacidad es hoy una prioridad para los políticos? No. Depende qué político. Claro que no lo es, por eso la suspendieron. Eso es lo que hay que luchar para que la vuelvan a dar. Ni para el gobierno actual, por supuesto. Y tampoco mucho hace la oposición. Bueno, ya estamos con Raúl Guaites, presidente de la Asociación Civil Centro de Día Irregulares Motores de Ezeiza, CEDIME. Querías hacer una reflexión. Bueno, bienvenido al programa, antes que nada. Gracias por la invitación y gracias por dejarme participar. Me gustó mucho lo que decía acá el sociólogo o el doctor también, pero creo que para sintetizar el estado actual de la discapacidad tendría que hacer una reflexión sobre algo que dijo él. Si nuestros dirigentes, del color que sea, del partido que sea, del estado que sea, nación, provincia, lo que sea, se involucrasen realmente en este tema como se involucran en Malvinas o en el fútbol, también se lograría una cohesión y ellos mismos tendrían otra conciencia. Esto que decía recién en el informe que estabas pasando, de que le preguntan si cree que a los dirigentes les interesa y se desentienden del tema de discapacidad, creo que es parte de negar la realidad a la que todos vamos. Porque si tenemos la suerte de llegar a viejos, todos vamos a ser discapacitados. Entonces negamos esa realidad. Y es como la fábula del granjero que compra la trampera y el ratón va y le dice a la vaca y la vaca dice es un problema tuyo. Es decir, no hay una cohesión en esto y no hay una conciencia colectiva de que todos sufrimos lo mismo, que no es solamente la persona que hoy tiene discapacidad. Creo que es el momento histórico peor que está viviendo la discapacidad en Argentina. Pero porque hay no sé qué adjetivo ponerle ya, ¿no? Pero una desidia y un abandono total por parte del Estado, pensando que, no sé, tal vez si se corta todo el gasto, porque para ellos es nada más que un gasto, en discapacidad, y se arreglará la economía del país, o tendrán más dinero para robarse los funcionarios de turno, o... No sé bueno, qué es lo que Raúl, puede pasar. ¿cómo es la situación diaria del centro de día que vos presidís? No escapa a la situación diaria de todo el sector, de todo el colectivo de discapacidad.
el Estado Nacional y los estados provinciales, porque esto pasa en casi todas las provincias del país, han cortado la cadena de pagos. Cortar la cadena de pagos con un arancel que, como vos decías en tu apertura, no está actualizado, no cubre los costos reales que tiene que cubrir para brindar un buen servicio, pero que además corten la cadena de pagos, hizo que todos los que se pudieron ir haciendo un fondo para contingencias o algo, ya lo hayan perdido, ya no haya futuro, y hoy están cerrando un montón de instituciones. Un montón de instituciones, y todas las que quedamos, estamos todos los meses al borde de, será el último mes, nuestros empleados viven trabajando sin saber si el mes que están trabajando lo van a cobrar. Porque nosotros tampoco se lo podemos decir, porque tampoco sabemos si el Estado va a darnos esa limosna, porque no es que paga lo que debe, para el Estado es que nos están dando una ayuda, dando un regalo, no. Nosotros no le ponemos el precio a nuestro servicio, lo pone el propio Estado, acepta que debemos el servicio, que es un deber indelegable del Estado, como todo lo que es salud, educación, seguridad, que la ley 24901, antigua ley de discapacidad, dice que debe propender el Estado a fomentar la creación de este tipo de instituciones para reemplazar lo que debería hacer el Estado y no hace. Y que debe darle subsidios y o subvenciones. Pero yo por lo menos pido que cumplan lo que ellos mismos autorizaron a dar. ¿Ustedes cuántos chicos con discapacidad albergan en la institución? Nosotros tenemos 30 personas con discapacidad, no son chicos, son todos jóvenes y adultos, más adultos que jóvenes, porque los centros de día arrancan desde los 16 años por la ley. Yo creo que hay un agravante en todo esto, que más allá de que uno va perdiendo la capacidad de reacción, ya no solo la fe en lo que está haciendo, ya lo dejo, doctor. Sí, continúe, porque no quería pararlo, porque dijo algo que es muy importante. Sí, ya. No, a mí yo estoy de acuerdo con usted que es de una maldad, de una crueldad, que el gobierno ajuste en función de los discapacitados. Es un horror, es desalmado. Mírelo por donde quiere, ojalá que algún día el pueblo castigue esa actitud. Pero también tenemos que hacernos una reflexión nosotros. Y es la misma reflexión que para los jubilados. ¿Tenemos abuelos? Sí. ¿Tenemos conocidos que tienen un familiar discapacitado? Sí. ¿Y qué hicimos nosotros? Vamos y le damos una moneda cuando salimos de la iglesia. Vemos gente durmiendo en la calle y miramos para otro. Es nuestro problema. Tendríamos que haber salido todos a la calle cuando quisieron ajustar a los jubilados. Cuando se vio el caso de Landís, que había corrupción en el tema de discapacitados. Los argentinos tenemos un problema también, porque así como salimos por el Mundial, que nos afecta tanto, tenemos que salir en esas cosas tan serias como ajustar a los discapacitados. ¿Pero dónde se vio eso? ¿Pero cuándo sucedió que ajustara a los discapacitados? Corrupción hubo siempre, siempre. Con los laboratorios ni hablar, con el PAMI ni hablar. Si una cama sale 10 pesos, la pasan por 20. Y si hay 10 camas ocupadas, dicen que hay 100. Eso es cierto. Pero también hagámonos un mea culpa los argentinos. Miramos para otro lado en cosas tan serias, tan serias. Por eso acepto lo que dice acá el señor y que tiene razón. El Mundial, somos todos argentinos. Seamos argentinos en este tema también. Ahora, Raúl, volviendo al tema. ¿Qué tipo de servicios brinda el centro y con qué discapacidades concurren las personas? El centro de día es una institución de apoyo que tiene muchos objetivos a nivel social. En primer lugar, como dije hace un ratito, la gran mayoría de los familiares de las personas con discapacidad que asisten a los centros son mayores y por lo general muy mayores, lo cual hace que pierdan fuerza, más allá de que ya perdieron la fe, la esperanza. ¿Desde qué edad, por ejemplo, ya pueden acudir? Desde los 16, pero el promedio son 30, 40 años. Entonces creo que en tu caso también tenías 40 Sí, yo tengo un hermano con discapacidad, un retraso madurativo, concurría a un centro en La Plata y tiene 42 años. ¿Tenés tus padres? Mi madre. ¿Qué edad?
y mi madre ya va a cumplir casi 77. Imagínate que el 90% de las familias de discapacidad son atendidos, esa persona con discapacidad, por una persona de 60, de 70, de 80 años, que no tiene la fuerza ni para levantarlo, ni para higienizarlo, ni la voluntad, ni la fuerza anímica para seguir después de haber luchado contra molinos de viento durante esa cantidad de años, que no tienen por lo general el apoyo del resto de la familia, porque cada uno está en su mundo. Como decía antes, la ratonera es para vos, ratón, dijo la vaca, a mí no me preocupa. Entonces, están solos y cada vez con menos atención. El centro de día trata de cubrir tanto la necesidad de la familia como la necesidad de la persona con discapacidad. En cuanto a todos los apoyos para su mejor calidad de vida, donde se trabaja a través de distintos talleres, donde se trabaja mucho la inclusión, pero la inclusión no como declamación, como se hace a nivel público todo el tiempo, sino la inclusión real. Ahora, por ejemplo, nosotros estamos organizando una actividad en conjunto con las instituciones de personas con discapacidad, escuelas comunes, para ponerlo entre comillas, normales, para hacer un trabajo sobre las veredas en Ezeiza que no hay, o sobre las calles donde no se puede circular con una silla de rueda. ¿Por qué? Porque está de moda las bicisendas. Nosotros dijimos, hagan una silla de ruedas, senda, porque los lomos de burro que pusieron, las veredas que no existen y todo, bueno, estamos trabajando en conjunto con el resto de la sociedad, haciendo el relevamiento y elaborando un proyecto para presentar al municipio. Esto es inclusión. Esto es que se trabaje mancomunadamente, y esto es también concientizar a la persona que no es una persona con discapacidad. Guarda, mañana te quebraste una pata y vos tenés problemas. Claro, ¿tuviste un accidente en el trabajo? Vos no podés subir a un micro de 45 centímetros de alto el escalón. Y estás del otro lado, ¿no? Y vos vas a putear cuando pares un micro y no te pare los pocos que tienen una rampa de acceso o digan no funciona. Es decir, tratamos de concientizar incluyendo esto como algo que es parte de la sociedad, que no es allá está la isla de los discapacitados y acá está la gente común y normal. No, es toda la misma sociedad. Y lamentablemente, como dije antes, esto al cortar la cadena de pagos se empieza a bajar la calidad de los servicios. ¿Por qué? Porque el personal está en la incertidumbre si voy a cobrar o no, se busca otros trabajos que le aseguren su sustento, bueno, todo lo que esto conlleva, ¿no es cierto? El no tener la financiación normal y de ley. Bueno, y esto también se agrava la situación de los transportistas dedicados justamente a transportar personas con discapacidad. Sí, estaba leyendo los otros días que el kilómetro se lo pagan 865 pesos. Eso en Nación, y en provincia 489 pesos. Bueno. O sea, supongamos que arreglamos todo el resto, se reactiva la cadena de pago, pagan al día, pagan un buen arancel, todo, pero después la gente no tiene cómo llegar. Se acabó el servicio. Es decir, es tan grave como lo demás. Y con un valor de 900 y pico, que no cubre, ¿qué cubre? Menos de medio litro de gasoil. Claro, no. Tiene que pagar el seguro, tiene que pagar el chofer, tiene que pagar el acompañante, porque tiene obligación de llevar un acompañante, tiene que pagar el mantenimiento, la renovación de unidad, los neumáticos, bla, 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 bla. ¿Cómo subsisten? Y entonces la persona también tiene otro escollo más, que es, bueno, tengo el centro, qué lindo centro, qué servicio hermoso que dan, pero no puedo ir. Raúl, muchísimas gracias por esta radiografía del sector. Es bueno también para que la gente, la sociedad, esté atenta a este tipo de cuestiones. Yo agradezco mucho que me hayan invitado y poder difundir un poco esto. Como dije antes, la trampera no es del ratón solo. A todos nos va a llegar la consecuencia. Entonces, unámonos, así como con Malvinas, como con el fútbol, y cuando hagamos una manifestación, cuando no permitamos, como decía el doctor recién, que esto siga sucediendo, porque nos va a suceder a nosotros. No ya por solidaridad o por lástima al otro,
piensen en que les va a A suceder. cualquiera le puede suceder. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a cambiar de tema. Jorge Alarcón viene advirtiendo sobre este tipo de cuestiones. Los nuevos parias, los nuevos endeudados son los repartidores de plataformas de delivery. Los invito a ver un informe y enseguida vamos a estar en comunicación con Ezequiel Rodríguez, quien es secretario de Juventud de Citrarepa, el sindicato, el gremio que aglutina un poco a los repartidores de las plataformas de delivery. Vamos al informe y enseguida regresamos con el tema. ¿Pedís préstamos a la app para poder arreglar la moto, la bici? No, laburo y con lo que voy haciendo la voy arreglando. Creo que eso es pedido ya. Yo trabajo con Rappi y no nos dan préstamo, ni crédito, nada de eso. Pedís préstamo, pero lo negativo que ellos te hacen es que no te dejan después para pagar la cuota, o te descuentan semanal, ¿viste? Entonces, si vos no laburás y haces buenos pedidos, después a la semana cuando vos vas a cobrar, cobrás menos porque te chupan la plata. De lo que uno va generando, te descuentan de la mensualidad, la semanal, pues. Entonces te tenés que estar rompiendo el lomo para poder salir a laburar. ¿Te parece bien que las apps cobren tasas de intereses de hasta 700% a sus propios trabajadores? No, la verdad que no. Está bien que le presten plata, pero por ahí el interés es muy alto. Las aplicaciones, si van a funcionar como bancos, deberían tener regulaciones de bancos. ¿Cuántas horas más tenés que trabajar al día para cubrir la deuda con la app? Un día entero, un día completo, porque eso dependiendo de las cuotas que uno elija y de lo que uno quiera pagar semanal. ¿Qué pasa si tenés algún problema en la calle o un accidente y no podés salir a repartir? Y ese día no tengo ganancia. Tenés dos cosas, te pueden habilitar 24 horas la cuenta o te la pueden cerrar permanente. Pues se te van acumulando las cuotas semanales, es decir, que cuando tú regreses y duraste 3 semanas, entonces tienes que pagar las 3 cuotas. Lo único que te van a depositar son las propinas, pero todo lo que tú generes por envío, te lo quitan, hasta que cubras la cuota, hasta que te pongas al día. Bueno, recién lo veíamos el informe, creo que no hace falta agregar más palabras. Ya estamos en comunicación con Ezequiel Rodríguez, secretario de Juventud de Citrarepa, el sindicato que aglutina a los repartidores de las plataformas de delivery. Ezequiel, buen día. Damián Falcón te saluda. Buen día, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio. No, por favor, gracias a vos por esta comunicación. Bueno, quisiera que hagas como una especie de radiografía del sector. Ya lo adelantábamos en la apertura, lo decía el doctor Alarcón, ya lo viene diciendo desde programas anteriores, pero que nos cuentes de primera mano qué está pasando con tus compañeros, digamos, los trabajadores de delivery. Bueno, la situación en general de los repartidores es muy alarmante, ¿sí? Porque nosotros trabajamos sin ningún derecho laboral, ¿sí? Nosotros trabajamos lo que se llama destajo, que es que cobramos por pedidos entregados y nos hacemos cargo de todas nuestras herramientas de trabajo. Y dada la situación de crisis económica actual, en la cual hay una gran cantidad de despidos y cierres de fábricas, y al mismo tiempo también los salarios están a la baja, están por el piso, bueno, sucede que somos cada vez más repartidores en la calle porque los trabajadores, bueno, también buscan y ven una salida fácil de alguna manera en el trabajo por aplicación, y si tienen una bici, una moto, incluso un auto, salen a repartir. En esa situación, bueno, es donde vienen capaz los endeudamientos, ¿no? Que nosotros ya veníamos viendo con varios compañeros que para poder llegar a fin de mes, calculá que vos hoy un repartidor más o menos tiene que estar trabajando 60 o 70 horas semanales para poder llegar a cubrir lo necesario para vivir, ¿sí? Y muy ahí de cerca, estamos hablando de 60 o 70 horas semanales para hacer por mes más o menos 1.300.000 pesos, y a todo eso tenés que descontarle todos los gastos de la bici, la moto, los accidentes que haya. Entonces, claro, muchos compañeros ya se venían endeudando. Lo que sucede ahora, y el condimento que se añade, es que, bueno, dada la propia forma de contratación precaria en la que nos tienen estas empresas, ¿no? Las empresas por aplicación, nosotros no podemos acceder a mecanismos de crédito, digamos, bancarios, no tenemos un recibo de sueldo, aguinaldo, etcétera, y por lo tanto solo podemos acceder a estos créditos que nos dan estas empresas, que son a tasas
completamente usurarias, que alcanzan hasta el 700% de interés anual, que por ejemplo, si vos querés sacar una moto de un valor de 1 millón de pesos, por ejemplo, la terminás pagando casi 4, ¿sí? Y que nos descuentan por semana, ¿sí? Nos descuentan por semana de nuestra propia paga, un monto fijo. Entonces, lo que sucede muchas veces, imagínate, nosotros trabajando 60, 70 horas, tenemos cerca de 300.000 pesos más o menos por semana. Bueno, hay veces que 100.000 pesos son para pagar la moto, el resto de las cosas son para comer en la calle, estar en la calle todo el día, te queda muy poco realmente para vivir y estás básicamente trabajando para poder vivir y estamos pagando nuestros propios grilletes. Para nosotros es un mecanismo de esclavitud financiera el que están llevando adelante estas empresas de reparto por aplicación. Claro, entiendo. Jorge, ¿querés decir algo? Quería decirle a Ezequiel, vos sabés que yo lo vengo sosteniendo ya hace bastante tiempo, que en la reforma laboral, por ejemplo, los diputados, los senadores, en forma hipócrita, vergonzosa, dijeron son microemprendedores. No quisieron decir son gente que no tienen trabajo, que están desempleados, que no llegan a fin de mes. Justo lo que dijo Messi hace poquito en un reportaje. Que van a ese trabajo, no porque quieren, porque están desempleados. Para Arca son monotributistas, cuando la realidad es que pagan la primera cuota, después no pueden pagar el monotributo. Esto es una realidad. Para el municipio que los ve pasar y que trabajan en condiciones inhumanas, también se hacen los distraídos. La realidad es que para mí esto es un trabajo esclavo. Convirtieron en parias a esta gente. Porque claro, no tienen trabajo, no tienen posibilidad de conseguir otro trabajo y realizan esta tarea. Donde tienen que pagar. Si tienen un accidente, ¿dónde van? A un hospital público. ¿Y el hospital público quién lo paga? Lo pagamos entre todos. Si tienen que arreglar la moto o la bicicleta, la tienen que pagar ellos mismos. Es una vergüenza. Si sacan una moto, después no pueden pagar la cuota del crédito de la moto. Esta es la realidad de los trabajadores repartidores en estas aplicaciones. ¿Y quién se lleva toda la torta? Lo de las aplicaciones. Por eso no la regulan. Hay una mirada hipócrita de la Argentina en general. ¿Por qué digo la Argentina en general? Porque cuando vos recibís en un partido de fútbol a la madrugada que te traen un pedido y ves en las condiciones que trabaja esa persona, por favor, tenemos que criticarnos esto. Para mí son los parias de esta época que realizan un trabajo esclavo y que cobran miseria. Y claro que se van a endeudar. ¿Cómo no se van a endeudar? Pero hay alguien que en algún momento va a tener que decir, señores, esto es trabajo. Esto es trabajo. Si así como en las leyes laborales, cuando hay un juicio, dicen, si trabajaba de monotributista y tenía 4 facturas, no, había una relación laboral. En esto no hay una relación laboral. ¿Pero qué estamos diciendo? Ahora, Ezequiel, ¿esto es inclusión financiera o es una estrategia sistemática de las apps para mantenerlos cautivos y que no puedan dejar de pedalear? No, claramente es lo segundo, es un mecanismo de endeudamiento, digamos, y de dependencia planificada, por eso nosotros decimos que es un mecanismo de esclavitud financiera, y ahí, bueno, un poco siguiendo la discusión de lo que decía tu compañero, nosotros nuestra principal pelea es, y también por la cual empezamos en 2021 con la pelea por el sindicato, es porque seamos reconocidos como trabajadores. Pero claro, Ezequiel, si no hay fraude laboral. Tal cual. Bueno, y por eso nosotros fuimos muy críticos de lo que fue la reforma laboral y fuimos de hecho de los sindicatos que estuvieron al frente, ¿sí?, de la pelea, y porque lo que sucedía es que la reforma laboral nos sacaba a los trabajadores de la ley de contrato de trabajo. Directamente decía, bueno, los trabajadores ya no son trabajadores, digamos, los repartidores no son trabajadores, se inaugura la figura del repartidor autónomo y pasan a ser autónomos. Entonces lo que hizo es legalizar lo que hasta en ese momento era ilegal que hacían estas empresas. Por eso nosotros fuimos muy críticos. Y se ve tal cual hoy que la reforma laboral, digamos, no resuelve ninguno de estos asuntos, no viene a darnos a los repartidores o a todos los que estamos en situación de trabajo precario ninguna salida. Por eso para nosotros, y ahí en relación con el tema del endeudamiento planificado, para nosotros la salida tiene que ser que los trabajadores, los repartidores seamos reconocidos como trabajadores, que podamos tener un salario, un sueldo
que podamos tener un convenio colectivo, aguinaldo, vacaciones, que nos permita también acceder a créditos bancarios, a tasas que no sean usurarias, a créditos que sean regulados por el Estado, que nos permita, bueno, no tener que recurrir y ser sometidos, ¿sí?, a los criterios completamente arbitrarios de estas empresas de reparto por aplicación, ¿no? Ezequiel, cuando el Congreso dijo que eran autónomos, microemprendedores, era una bofetada al trabajo que hacen estos chicos. Chicas también, porque hay muchas chicas que salen muertos de frío en una bicicleta, que nosotros los vemos pasar congelados, que cuando hace calor tienen que estar a la madrugada con temperaturas altas trabajando. Yo lo que creo es que, y ojalá que el sindicato haga fuerza, que es inconcebible que estos chicos estén en bicicleta en la calle repartiendo por 2 centavos, porque le dan 2 centavos, muertos de frío, no se cumple con seguridad e higiene, no se cumple... ¿Arca qué hace? Señores de Arca, ¿cuántos pueden pagar de monotributo esta gente que apenas trabaja para comer? A veces no le alcanza ni para comer. Señores diputados, señores senadores, ustedes cobran 9 millones de pesos, pero ¿sabe cuánto cobra este chico por salir a bicicletear o por salir con la moto? Que no puede pagar la cuota de la moto. 2 pesos. Entonces, ¿cómo no van a atender este problema en algún momento? Es una vergüenza. Por eso, ojalá que el sindicato logre que se diga lo que es y tiene que ser. Son trabajadores. O si no, hay un fraude laboral a la vista de todo el mundo. Nosotros que estamos en el tema de las leyes y demás, cuando vamos a reclamar, el monotributista que trabaja para una empresa mes tras mes, el juez a veces muchas veces dice, no, sí hay una relación laboral con estos señores también. Pero a mí, ¿sabe lo que me duele, Ezequiel, y con esto termino? Es en las condiciones que trabajan. Mujeres que salen con la bicicleta, con la moto, congeladas, que se arriesgan a los robos, que les roban, que se arriesgan a todo tipo de problemas. ¿Y qué hace la aplicación? Si lo perdiste, si te accidentaste, si te robaron, jodete. Esto se tiene que acabar. Ezequiel, Jorge, muchísimas gracias. Ahora vamos a cambiar el eje de la información. Gracias, Ezequiel. Estamos aquí con Mariela López Dulce. Ella es especialista en mercado inmobiliario. Antes vamos a ver un tape y vamos a estar hablando sobre qué pasó con la vieja ley de alquileres, los contratos que están venciendo y cómo se está regulando, se va a regular de alguna forma el mercado inmobiliario. Veamos el informe y enseguida regresamos. ¿Crees que hoy en día es más difícil alquilar? Obvio. Vivo en una pensión, imagínate, para alquilar un departamento imposible. Te piden garantía propietaria, que seguro de caución. La gente se va a vivir con los padres, con sus familiares. No, imposible. ¿Sentís que la suba del dólar hoy en día afecta en los alquileres? Afecta en todo. No, no creo. No, el dólar está estancadito. Por ahí lo que ha sido el problema es la falta en el aumento de los salarios. ¿Y qué opinas de que hoy en día es más fácil de desalojarte por falta de pago? Por si te retrasas un poco. No creo que sea tan fácil, ¿eh? Los propietarios tienen derecho, por supuesto, a conservar sus departamentos, sus casas, obviamente. Tendrían que ser más expeditivo incluso para algunos casos. Entiendo que debe ser una situación horrible para la persona que lo vive. Más si hay gente con familia. Vos ves por la calle, hay gente con familia que está en la calle. Y también compleja y quizás también dura, ¿no? Para quien tiene que tomar la decisión. ¿Y crees que el tema de alquileres en un futuro pueda mejorar? Y así como vamos, no creo. Supongo que va a seguir todo igual. Porque no creo que en este momento cambie la política. Mariela López Dulce, bienvenida a La Letra Chica. Gracias. Bueno, ¿cuáles son los efectos tras la derogación de la vieja ley de alquileres? Bueno, el mercado se revolucionó un poco. Lo que pasó es que salieron muchas propiedades nuevas al mercado porque los propietarios empezaron a percibir que iban a tener una mejor renta y que la libertad de contratación iba a ser mejor. Entonces, hubo muchas propiedades nuevas que salieron al mercado, hubo diversidad de precios y hubo posibilidad de ampliar un poco la elección de cada inquilino. Sí,
se rige por lo mismo que se regía antes. Hay que presentar recibos de sueldo, hay que tener una garantía propietaria, pero se incorporó un seguro de caución y se incorporó la fianza y también la figura del codeudor, que muchas veces cuando la gente no tiene el 100% de su dinero blanqueado porque quizá trabaja en alguna aplicación o el núcleo familiar tiene distintos tipos de trabajo, la figura del codeudor benefició un poco en los contratos y pueden blanquear más dinero que antes no se tenía tanto en cuenta. Bien. Con todo este boom de la reactivación de la oferta en el mercado inmobiliario, sobre todo con el tema de los alquileres, ¿es tan real este boom o es consecuencia de que por lo menos la clase media en los centros urbanos de nuestro país no puede acceder a tener la vivienda propia? Bueno, son muchas variables. Seguramente el sociólogo va a poder colaborar con un poco de información. Pasa que la gente generalmente le cuesta mucho ahorrar para poder comprar su vivienda. El ahorro de la vivienda muchas veces es una vez en la vida y tarda muchos años. Por suerte, lo que dicen los financistas es que ahora se tarda menos tiempo en ahorrar para una vivienda propia, pero cuesta. Entonces, los alquileres sí o sí son demandados. La necesidad habitacional en Argentina siempre fue muy importante, entonces mucha gente está buscando alquileres. Lo bueno es que haya diversidad, que haya opciones en el mercado y que cada uno pueda elegir, depende de su economía familiar. Sin una ley que regule un poco la relación entre inquilino y propietario, pensaba con esto de los pactos libres, de los pagos en dólares de los alquileres, o sea que es todo un sector que, si bien ya viene dolarizado desde hace tiempo, se está dando particularmente en los alquileres este tema. ¿Quién protege, digo, a la parte más vulnerable justamente, o cómo se puede llegar a proteger, no? Bueno, lo que causó la derogación de la ley de alquileres precisamente es eso, un libre pacto. Y cómo se puede organizar, cómo se hacen los contratos. Hay propietarios que prefieren en dólares, hay propietarios que prefieren en pesos. Los inquilinos también pueden elegir, porque como hay diversidad de opciones, si yo quiero alquilar un 2 ambientes, quizá tengo 10 posibilidades y entonces hablo con ese propietario y veo qué condiciones pone cada uno. Por suerte, depende de las zonas y depende cómo serían los contratos, hay disponibilidad. Sí, hay que tener en cuenta que cuando uno adquiere una propiedad le tiene que dar garantía al propietario de poder pagar todos los meses, porque es un negocio. Entonces, se puede hablar y se puede establecer condiciones. En general, lo que causó en el mercado fue un poco el alboroto de la derogación de la ley y ahora se establecen pautas que ya están acordadas, que las indexaciones sean cada 3 o cada 6 meses, que acompañen un poco lo que es la inflación, entonces se hace por IPC o por ICL y se estableció como un nuevo marco normativo, por más que no hay una ley que nos regule, sí el mercado ya estableció condiciones. Ok, y una para los propietarios. ¿Es negocio hoy comprar una propiedad o la rentabilidad sigue siendo baja? Bueno, con respecto a los alquileres, por ejemplo, la rentabilidad subió. Hubo años donde estuvo mucho más baja. Actualmente está entre el 6 y el 8% la rentabilidad para los propietarios. Entonces, muchas personas que les gusta el negocio de los alquileres, lo que hacen es salir a comprar un usado y lo alquilan. Yo ahí les preparé unas plaquitas, otras rentabilidades como para que tengan en cuenta. Lo que tiene que ver con el crédito hipotecario, cuando los inquilinos pagan un alquiler alto, yo les aconsejo que se acerquen a los bancos y que consulten por los créditos hipotecarios. Hay créditos que son hipotecarios y que piden cierta documentación para poder darlos, pero también hay créditos de privados. Por ejemplo, nosotros somos constructor y desarrolladora y tenemos créditos privados, entonces muchas veces la gente se acerca, pone un adelanto y después paga cuotas. Y eso también es una forma de capitalizarse y de tener su casa propia. También ahí les sugiero inversiones en pozo, más o menos la rentabilidad es entre el 8 y el 9% anual. Inversiones en tierra, que también es una forma de invertir en el mercado inmobiliario, pero comprando la tierra cuando se está por desarrollar un proyecto. O, para compararlo, una inversión en el mercado financiero, por ejemplo en Estados Unidos, las ON más o menos dan entre el 7 y el 10%, como para tener opciones para poder invertir. Muy bien, Mariela, muchísimas gracias. Ahora los invito a ir a un breve corte y enseguida quédate acá porque volvemos con tips para darle a la gente, bueno, cómo resguardarse frente a toda esta situación y en qué invertir
Vamos al corte y enseguida regresamos. Bueno, seguimos un ratito más hasta las 12 del mediodía con el programa. Estábamos hablando en el off con Mariela López Dulce, que le estaba tratando de dar algunos tips a Jorge Alarcón, el abogado del pueblo, para comprar una propiedad. Bueno, mi recomendación siempre es consultar con una inmobiliaria que los pueda asesorar, que pueda entender qué es lo que ustedes buscan, qué necesidades tienen, si tiene que ser luminoso, cuál es la ubicación, qué expensas necesitan o qué amenities van a utilizar para poder pagar de expensas lo mismo que las amenities, que ese dinero que ustedes invierten en expensas sea redituable y tenga un buen servicio. Una vez que hay una inmobiliaria que puede asesorarlos y que puede brindarles el servicio, está bueno que puedan confiar porque son profesionales adecuados, saben del mercado en el que ustedes van a consultar y la verdad es que es muy importante ser asesorados porque, por ejemplo, uno puede alquilar una propiedad que está fuera de precio, que no está en condiciones, entonces es muy importante que puedan ser asesorados y que se acerquen a las inmobiliarias del barrio en donde quieren comprar o alquilar. Mirá, perdón que te interrumpa, Adelante. Mariela, pero qué importante lo que dijiste, ¿no? Porque la inmobiliaria, que es tan importante para el que quiere alquilar como para el que va a alquilar, o vender o comprar. ¿Y qué quiere hacer el señor gobierno? Quiere intervenir la Cámara Inmobiliaria. ¿Qué pensás de eso? Y es un tema importante, la verdad. Nosotros como profesionales lo que hacemos es asesorar a nuestros clientes para que puedan tener el mejor negocio posible. Eso puede ser porque buscan una rentabilidad o porque buscan una inversión o porque quieren comprar la casa para el resto de su vida. Y la verdad es que si los profesionales trabajamos de manera profesional precisamente, desregularlo es un problema porque muchas veces los clientes van a consultar y van a tener asesoramiento poco profesional o hasta pueden tener algún problema de amenaza o de no poder resolver un negocio porque no están trabajando con profesionales idóneos. Entonces es una inversión de mucho dinero y no va a ser redituable o pueden ser estafados. Mariela, muchísimas gracias. Raúl, un último mensaje que quiera transmitirle a la audiencia. Nuestra institución, igual que cientos en el país, vive al borde del cierre. No sabemos si mañana podemos estar abiertos. Esto no va a afectar a nosotros tanto como a las personas beneficiarias de nuestros servicios. ¿Por qué? Porque nosotros podemos conseguir algún otro trabajo, podemos hacer algo. Nuestros beneficiarios, las personas con discapacidad, quedan totalmente excluidas. Hagamos una causa común de todo esto. Muy bien. Jorge. Para los jóvenes, el señor Leo Messi le hizo caso a Séneca, se preparó y cuando tuvo la oportunidad fue un hombre de éxito. Pero primero se preparó. Prepárense. Gracias, Jorge. Guille. Bueno, en un contexto de dificultades económicas y polarización política, yo creo que la escaloneta funciona como un espacio de esperanza colectiva y de reafirmación de la identidad nacional. Y vamos a Argentina mañana. Vamos a Argentina. Vamos. Por nuestra parte, hasta aquí llegamos. Nos vemos la semana que viene con más de La Letra Chica. Y quédate ahí porque ya llega Modo Finde. Y como siempre, el consejo nuestro, ante cualquier duda, siempre consultá a un profesional. Chau.